Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la salida de Hugo Pérez de la selección nacional. Como lo saben, hace un par de días, luego de la derrota ante Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó que ha iniciado negociaciones para dar por finalizada la unión entre el cuerpo técnico aún actual de la selecta y el equipo nacional, siendo la próxima semana en cuando planean informar sobre el nuevo seleccionador nacional para nuestra selecta. Vamos a analizar muchas cosas en este aspecto porque creo que nos quedaríamos cortos si solo lo hacemos por números o solo hablamos acerca de esta última etapa. Vamos a tener en cuenta muchas cosas, pero como siempre, y creo que es muy importante valorarlo, hay que ver los datos estadísticos, lo más frío que podemos ver, y luego ya vamos ampliando muchas más zonas de análisis. Los números de Hugo Pérez al frente de la selección nacional, teniendo en cuenta que llega, si no mal recuerdo, en el mes de abril del 2021 hasta septiembre del 2023. 44 partidos dirigidos en ese tiempo para Hugo Pérez, en donde cosechó 9 victorias, 2 empates, 23 derrotas, 46 goles a favor, que no me parece una mala cifra, y 60 goles en contra. Aquí, lastimosamente, hay que agregar el empate en aquel récord con el Primitivo Maradiaga, en el que alcanza los 13 partidos consecutivos sin obtener victoria, que inicia con un empate de 1-1, si no estoy mal, ante la selección de Granada jugando como visitante, y culmina momentáneamente, bueno, la racha para él culmina contra Trinidad y Tobago, ahora en Liga de Naciones. Esos son los números que, si solo lo analizamos por números, me parece que mucho llegaríamos a la misma conclusión, que en cuanto a estadísticas no tiene los mejores datos como para sustentar que fue un buen entrenador. No obstante, yo creo que, y como lo digo, a mí los números me encantan, pero me parece que es una visión muy limitada para poder analizar todo lo que ha sido Hugo Pérez o ha representado Hugo Pérez en estos 2-3 años para la selección nacional. Lo voy a poner casi como la pregunta que veo en Twitter, ¿sí? De algunos, o ahora ex, de algunos tuiteros un poco pasado de tono. ¿Qué hizo Hugo Pérez? Bueno, voy a dar algunos de los que yo considero que realmente son logros en la gestión del seleccionador nacional. La clasificación a la octogonal final rumbo a Qatar 2022. Hay que ser muy sinceros. En ese momento la opinión generalizada era que no se tenía que llegar y que no íbamos a poder llegar. Por lo tanto, el discurso ya para ese entonces era derrotista, quizás un tanto parecido a lo que hoy hay en un sector bastante grande del aficionado salvadoreño, y se pensaba que esa octogonal estaba muy lejos. Llega Hugo Pérez, gana los partidos que tiene que ganar y se clasifica a la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Dudo que hubiese demasiada gente que considerase que teníamos opciones para calificar, ya no por el entrenador, sino más bien porque era un proceso de transición muy evidente, y esa eliminatoria iba a servir más de preparación para lo que sería o lo que será el 2026. Una fase de grupos de Copa Oro 2021 sobresaliente, siendo la primera vez en la historia que la Selección Nacional de El Salvador gana 2 partidos de la fase de grupos de esa competición. Además lo rubricamos con una actuación más que buena contra la Selección de México, que a pesar de no obtener un resultado positivo, ya que se cae 1-0, pero las sensaciones fueron muy buenas. Victoria en Honduras, ya en el octogonal final. Después de 29 años de no poder sacar una victoria en San Pedro Sula, la selecta volvió a ganar en territorio hondureño de la mano de Hugo Pérez, si no mal recuerdo, con goles de Nelson Bonilla y de Darwin Serén en aquella ocasión. Y luego ampliar el roster y potenciar jugadores. No he querido poner, he de decir, no he querido poner aspectos más internos
lo mencionaremos después, pero aquí no he querido poner aspectos más internos porque creo que podemos caer en un debate, ciertamente, en el que algunos aprovecharán a decir eso no se vio, eso no sirvió, al final no fueron cosas que dieron resultado. Entonces mejor pongo aspectos que creo que sí vimos en el campo y que son hechos o factos, como hoy día se dice, ¿no? Clasificación al octogonal, una fase de grupos en Copa Oro destacable, victoria en Honduras después de 29 años, y esto lo vimos, ampliar el roster y potenciar jugadores. Varios jugadores, Naera, Hugo Pérez, cambiaron de equipo, obviamente hacia algo mejor. Jairo Enríquez, Harold Osorio, Ronald Rodríguez, Brian Tamacas, por dar algunos ejemplos. Luego, que los jugadores se mantuviesen o no se mantuviesen, ya es tarea de cada jugador. Pero es verdad que el proceso de Hugo y también de Gerson, porque aquí hay que agregar también la sub-20 que tuvo mucha incidencia, porque también de aquí sale Mayer Hill, por ejemplo, hacia el fútbol de Colombia, el mismo Harold que ya había debutado con la selección, pero gracias al proceso sub-20 por el que termina dando un paso más hacia adelante. Pero no es solo el tema de haber potenciado jugadores, que es evidente que sí me parece que hubo futbolistas que mejoraron con la llegada del seleccionador nacional, sino, como lo ven ahí, ampliar el roster. ¿Qué me refiero? A tener más opciones de jugadores elegibles. Luego, vuelvo a insistir, los jugadores pueden ser mejores o peores, dar mejor o peor rendimiento, son temas del fútbol. Pero creo que sobre todo hubo un momento en el proceso, cuando iba iniciando, que la mayoría llegamos a pensar que esta amplitud del roster realmente no solo era algo positivo por el hecho de tener más, sino que había una gran calidad, y creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay varios jugadores como, y pongo los más emblemáticos que muy pocos podrán discutir, Eric Zabaleta, Alex Roldán, Cristian Martínez, Erika Balseta o Brian Hill, que terminaron sumando bastante a la selección nacional de El Salvador. Según mis cuentas, puede haber un margen de error, creo yo, no muy grande, o sea, debe ser mínimo respecto a esto. Según mis cuentas, desde la llegada de Hugo Pérez, El Salvador debutó a 44 jugadores, obviamente entre los que están viendo aquí, una buena parte del proceso sub-20, otra parte de Copa Centroamericana, una parte de sub-23, demostrando que había la intención, y creo que en parte se logró, de un recambio generacional. Sí, de un recambio generacional, de piezas jóvenes que fueron tomando cada vez más fuerza, y que Hugo les dio la selección como una plataforma para sobresalir. Por eso es que vimos a chicos como Leo Mengíbar, como Harold Osorio, y que al final han terminado saliendo al extranjero. Y 44 jugadores es verdad que es mucho, es bastante para hacer 3 años. Pero muchos de ellos, ya digo, han convencido, han demostrado que tienen el potencial para jugar en la selección, y otros que, aunque todavía no se hayan llegado a sentar, pero que pueden llegar y aportar mucho a la selección nacional. Ahora bien, durante este tiempo creo que también debemos ver fortalezas y debilidades de Hugo, porque por más que aquí, y no es la intención, pero por más que pueda parecer que estoy tratando de pintar un marco súper bonito para Hugo Pérez, es evidente que no ha tenido solo cosas buenas, que también hay hechos que son criticables, que son, no sé si reprochables es la palabra, pero que sí se pueden ver como aspectos negativos, y que obviamente el seleccionador debía mejorar. Fortalezas: recuperó sensaciones competitivas. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la selección desde la llegada de Hugo ha sido peor, o que no ha llegado a tener ningún síntoma de mejoría respecto a lo que había antes. Sí la hubo, y en parte de esto se ve por el prestigio internacional que se llegó a tener, sobre todo cuando se tenían partidos competitivamente, creo, de muy buen nivel, como contra Estados Unidos, que fue una tendencia generalizada, que siempre se jugó bastante bien contra la selección de las barras y las estrellas. Y parte de estas sensaciones competitivas la vimos en una mejoría de la selección, tanto en Copa Oro como en el octogonal final. La personalidad para encarar el reto: él siempre mencionó que vino, o que se decidió por tomar las riendas de la selecta luego de un
partido entre Estados Unidos y El Salvador donde nos golean 5-0 y que ahí es donde se decide que quiere hacer algo por el país. Ha aguantado mucho tiempo de críticas sobre su forma de trabajar, sobre su rendimiento en el campo, y ahí ha seguido al pie del cañón tratando de hacer las cosas diferente y de obtener un buen resultado para la selección, que insisto, creo que por momentos sí se logró más allá de este desenlace. Y luego buscar una cultura profesional adecuada, y con esto me refiero a buscar más herramientas, tener cada vez más equipo, tanto en lo humano como en lo tecnológico, como en lo infraestructural, y buscar que las condiciones para el futbolista fueran adecuadas, o si no adecuadas, lo más cercano a ser adecuadas, para que luego también el rendimiento en el campo pudiese mejorar. Como él lo decía en su última conferencia de prensa, seguramente como seleccionador nacional, es muy difícil llegar a tener buenos resultados cuando no tienes todas las herramientas disponibles. Ahora bien, en cuanto a las debilidades, creo que se notó sobre todo en este último tiempo donde llegó a empatar el récord del profe Maradiaga, que la gestión de partidos en adversidad le costó mucho. Creo que Hugo acertaba bastante con el planteamiento inicial del equipo, indistintamente el rival, pero en el momento en el que las cosas se ponían, vamos a decir, un poco más feas, creo que a Hugo sí que le faltó el poder proveer herramientas necesarias para que el equipo pudiese mejorar. En esto también se mezcla una dinámica negativa que por momentos afectó al equipo bastante, incluso cuando jugaba bien y merecía más. Pero sí es verdad que hay otros encuentros donde el seleccionador quedó a deber en ese aspecto. También creo que hay una parte obviamente todos los entrenadores tienen sus apuestas. Esto no es malo ni raro en el fútbol, pero sí creo que había momentos donde apostaba un poquito de más por piezas, ya sea en malos momentos o que no se podía justificar del todo su convocatoria. Creo que ninguna convocatoria, o prácticamente ninguna, de ningún futbolista fue incoherente a lo largo de su proceso. Es decir, todos tenían una explicación, pero no siempre las explicaciones de todos, digamos, que eran lo suficiente como para justificar una convocatoria. Y no hablo de partidos amistosos. Creo que en partidos amistosos hay que olvidarnos de eso, porque en los amistosos sirve probar. Y no importa que lleves un futbolista que a lo mejor se piense en la opinión pública que no tiene que estar ahí. Es una prueba y te puede servir para saber si estará o no estará. Pero creo que ya en el momento de enfrentar partidos competitivos había ciertas piezas que difícilmente se podía justificar su convocatoria. También creo que es importante que hablemos brevemente del camino de Hugo Pérez para ya sacar las conclusiones finales. El camino de Hugo inicia con un escenario utópico para Copa Oro 2021. ¿Por qué es un escenario utópico? Bueno, porque él debuta contra, con todo respeto, equipos caribeños o las denominadas islas de segundo o incluso tercer renglón competitivo en CONCACAF, y eso que te permite empezar ganando, generando buenas sensaciones. Cuando ganas es más fácil adecuar una idea en el equipo, y aparte de eso, que vas ganando, o sea, llegas clasificas al octogonal y te ganas la opinión pública en gran parte. Entonces creo que eso te permite trabajar tranquilo. Y aparte la Copa Oro del 2021, bueno, todas las Copa Oro en general, pero creo que esa en especial, ofreció un mes de trabajo prácticamente con todas las piezas del equipo. Creo que solo Eric Zabaleta y Alex Roldán se incorporan cercano a comenzar la competición, y luego Hugo tiene disponible a todo el equipo un mes para ponerlo a tono físico, para que tenga la idea bien mentalizada, automatizada, y que ya con la buena dinámica que traes, con el apoyo que hay de la afición y que se notó en partidos como por ejemplo contra México, donde parecíamos mayoría ante una afición tricolor que es pero extensa en los Estados Unidos, haces buen papel. Y ya digo, creo que fue un escenario utópico porque sabíamos o teníamos que saber que no siempre se iba a presentar ese escenario. No siempre íbamos a
a tener un mes para prepararnos. No siempre íbamos a enfrentar a selecciones, con todo respeto, que no son del primer cartel de CONCACAF, y mucho menos que eso nos diera motivación para enfrentar a selecciones de mayor peso. O sea, ahí tuvimos un escenario, un contexto que debíamos entender que no siempre lo vamos a tener, pero que le ayudó para tener un buen inicio. Un octogonal con el que consigue prestigio. Es verdad que evidentemente hubo partidos en los que costó, que generó frustraciones porque el equipo comenzaba bastante bien, pero no cerraba del todo bien los partidos. Pero creo que a lo largo de todo el octogonal se generó mucho prestigio porque se compitió contra selecciones como Estados Unidos y Canadá. En parte no se merecieron perder varios partidos. Se gana en el Cucatlán contra Panamá, se gana en Honduras después de 29 años. Creo que el octogonal sirvió para entender que Hugo Pérez le había devuelto una esencia, un cierto nivel competitivo, aunque obviamente faltaba todavía subir escalones, y el prestigio hasta cierto punto, no solo dentro sino fuera del país. Pero sí creo que se viene luego de eso, posterior a eso, una Liga de Naciones tan valiente. No es tan valiente mucho por el nivel, porque creo que el nivel es bueno, es aceptable, de esa Liga de Naciones, en donde se le gana a Granada sin brillar, se empata contra Granada, es verdad, en un partido que a mi juicio fue un tanto malo como visitante. Luego se empata contra Estados Unidos en el Cucatlán en un muy buen partido que seguramente merecimos ganar, y perdemos en territorio norteamericano, pero compitiendo bien. Creo que justa la derrota, pero compitiendo bien contra Estados Unidos. Pero es un tanto tan valiente porque allí me parece que empezaron a surgir otra vez aquellos comentarios de jugamos como siempre pero perdemos como nunca. Y el punto de inflexión negativo estoy seguro que es el partido amistoso contra Nicaragua, donde nos vence la selección nica, y creo la opinión pública sobre Hugo Pérez, en una gran mayoría, empieza a caer en picada. Y ahí se cuestionaba más cada decisión del entrenador, ahí se hablaba más respecto a cada partido, cada alineación, cada jugador, cada decisión que tomaba de Hugo, para bien o para mal, era controversial. Y claro, lastimosamente el desenlace cruel que ha habido en 2023 con una Copa Oro que ha sido, creo, un tanto no, ha sido decepcionante, y una Liga de Naciones que ha confirmado que había una gran parte, sobre todo de la afición y creo parte de la prensa, que su relación con el seleccionador estaba prácticamente rota. Luego de todo lo que hemos dicho, creo que hay tres preguntas fundamentales. Lo primero, ¿el trabajo de Hugo ha sido malo como se menciona en ciertos sectores? Para nada, me parece que ha sido un buen trabajo, la intención de modernizar y mejorar desde dentro a la selección nacional, y sí que le devolvió escalones competitivos, pero ha tenido que luchar contra un contexto muy adverso, totalmente adverso, como es el del fútbol salvadoreño. Y entre eso y que, ya digo, hubo momentos donde la gestión de partidos evidentemente le costó, pues lastimosamente termina con este, para mí, muy cruel desenlace, inmerecido para lo que creo que ha hecho Hugo Pérez al frente de la selección nacional. ¿Su salida es la solución para la selección? Yo lo puse en Twitter y lo reafirmo por acá. Se puede traer a otro entrenador de mayor experiencia, que mejore el rendimiento de los jugadores, que mejore incluso los resultados, pero mientras los problemas de fondo o los problemas internos sigan existiendo, y no creo que sea el momento para enlistarlos, pero es obvio que existen, la situación seguirá siendo igual. Se necesita planificación, se necesita organización y se necesita voluntad para hacer las cosas bien, para que Hugo Pérez o el siguiente entrenador que venga pueda tener las herramientas suficientes para trabajar con tiempo y lo mejor posible. Y finalmente he agregado una pregunta que he visto por redes sociales y me ha llamado la atención, que si peligra la presencia de nuestros hermanos salvadoreños que juegan en el exterior. Sobre todo digo de aquellos que se han ido sumando al proceso, como Eric Zabaleta, Alex Roldán, Cristian Martínez o Eric Cabalceta, que
primero lo digo, son salvadoreños, pero que por no ser salvadoreños de nacimiento, bueno, se les ha cuestionado en algún momento, o se dice que son hijos de Hugo Pérez, en fin, cualquier cantidad de cosas. A mí me parece que si no hay un proyecto con seriedad, sí que peligra su vuelta a la selección. Porque Hugo Pérez, Gerson Pérez, Diego Enríquez en su momento eran un enlace para ellos que los convencieron de formar parte de. Y ahora que no están, si no ven un proyecto serio, dudo mucho que algunos de ellos regresen a la selección. Ya hubo un tiempo donde Eric Zabaleta y Alex Roldán se negaron a venir a la selecta por la cantidad de desórdenes que habían dentro. Entonces creo que si no hay un proyecto serio, si no existe la intención de trabajar y mejorar, quizás podríamos perder algunas piezas en el camino. Ojalá que no sea así, sí, ojalá que no sea así, porque no creo que sea imposible retenerlos, ni mucho menos, pero hay que demostrar que sí se quiere trabajar, sí se quiere mejorar y sí se quiere tener un orden, no solo de parte de la federación. Creo que en serio, ahora más que nunca, donde el fútbol salvadoreño ha tocado fondo, necesitamos un orden de parte de todos, y cuando digo todos, es todos, para poder salir adelante. Este es el análisis de la salida de Hugo Pérez de la selección nacional. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, volveremos esta misma semana con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.